Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre lo que sucedió también con la detención del alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro. Esto, por delitos de homicidio, desaparición forzada, en fin, algunos otros que están relacionados también con las cuestiones de corrupción. Y sabemos en un estado donde se ha situado una cuestión de crimen durante los años anteriores. Primero, preguntarle qué información tiene sobre este hecho. ¿Está relacionado precisamente con el tema de las acciones que están teniendo para contener, por ejemplo, a los grupos criminales? Es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas. El jueves quizá puedan dar más información sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró. Pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate. Es como lo relacionado con el Estado de México y saber, preguntar primero eso y saber si también con la información que recibe de los estados pudiera haber otro tipo de operaciones así en alguna otra entidad, qué reportes tiene o de qué estados pudiera haber. Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal, no. Esto viene de investigaciones que se hicieron, sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición. Entonces, al hacer las investigaciones, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, ni un funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, pues delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia, que por cierto, entonces viene de las investigaciones. Si hay colusión de alguna autoridad, pues entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión. Esto es importante porque también se ha dicho mucho de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no quiere decir un régimen de excepción, no quiere decir que no se investiga y se detiene a alguien y se lleva detenido, no. Quiere decir que hay ciertos delitos que están establecidos en el 19 constitucional, en donde si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión, dentro de un centro de detención. Pero eso no quiere decir que no se tengan que presentar las suficientes pruebas por parte del Ministerio Público a un juez, para que el juez determine si se hace una orden de aprehensión o no. Eso depende del juez. Lo que el juez ya no puede determinar en esa particularidad de los delitos es si lleva su juicio en libertad o en prisión. Pero eso no quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, no. Tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público. Aunque la queja es que se menciona que antes de demostrar si se cometió o no el delito estaría bajo orden. Llevaría su proceso. En la prisión preventiva justificada depende del juez si lo lleva en prisión o no, es a criterio del juez. Pero hay ciertos delitos que consideramos que frente a la situación que vive el país no deberían estar a criterio del juez si lo lleva en prisión o no. Pero eso no quiere decir que no se tengan que llevar las suficientes pruebas para poder determinar si merece una orden o no de aprehensión. Entonces, muchas veces al juez, y ahora sí hablando a favor de los jueces, se le pone en riesgo frente a una persona de la delincuencia organizada. Si el juez tiene que determinar bajo su criterio si lo lleva en prisión o no. Entonces se dice, en estos casos, la extorsión ahora, por ejemplo, de demostrarse que la persona está extorsionando, no puede llevar su proceso en libertad, la tiene que llevar
detenido. Ese es el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero no quiere decir ningún régimen de excepción, ni mucho menos. Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe